Entonces creo que podemos dar inicio a nuestro evento. Vamos a iniciar, por supuesto, dándole la bienvenida y contándoles un poco de la empresa que les trae este evento hoy. Muy bien. Tecnología avanzada, TecnoApp, es una empresa del Ecuador que también tiene presencia en Colombia y tiene más de 31 años de experiencia como proveedor de soluciones tecnológicas en el Ecuador y Latinoamérica. TecnoApp ha diversificado a través del tiempo sus áreas de operación, incursionando como proveedores de soluciones en todas las áreas críticas empresariales, tales como administración de servicios TI, seguridad de TI, espacios de trabajo móviles, correlacionador de eventos, respaldo y alta disponibilidad, auditoría en sistemas, servidores y almacenamiento, RPA y gestión y automatización de procesos de negocio, Enterprise Resource Planning o ERP y Security Operations Center, SOC. Contamos con personal calificado en cada una de las áreas mencionadas anteriormente. Nuestros consultores reciben constante entrenamiento nacional e internacional en todas las áreas que involucran las soluciones que ofrecemos, garantizando así un servicio de calidad a nuestra diversificada cartera de clientes, las cuales son públicas y privadas. Así que, bienvenidos todos. Ya sabiendo quién es TecnoApp, les damos la bienvenida al webinar Transformación Digital como una oportunidad para innovar junto a Citrix. El día de hoy hablaremos sobre una solución que están necesitando muchas empresas en este momento y que provee Citrix por medio de TecnoApp como canal autorizado. Les quiero recordar que por favor se queden hasta el final del evento para participar de un sorteo a través de una encuesta que les llegará a su correo electrónico. No olviden seguirnos en redes sociales para tener doble posibilidad de ganar. Lo que sortearemos solamente se revelará al final del webinar. Bien, entonces iniciemos. Con la pandemia, muchos negocios se basaban en las ventas en sus locales, es decir, presencialmente, y necesitaron implementar herramientas digitales que permitieran darle continuidad a sus operaciones. A raíz de la alta demanda del e-commerce o las tiendas online, muchos sitios web implementaron aplicaciones de compras que no eran muy seguras o estables. Reconociendo las problemáticas entre las herramientas y los recursos, es decir, las páginas de compra y los servidores de las empresas, Citrix ha fortalecido su portafolio para balancear las operaciones de compañías medianas y grandes. Ejemplo de esto es el desarrollo de aplicaciones en la nube y los retos particulares para las organizaciones. Afortunadamente, existen soluciones como ADC de Citrix y el día de hoy contamos con la participación de un experto en el tema. Él es Eduardo Aguirre, ingeniero de sistemas, es gerente de producto de virtualización y nube y lleva más de 10 años trabajando con TecnoApp y con Citrix. Así que, por supuesto, Eduardo, primero que todo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos varios temas por tratar, pero quisiera que por favor iniciaras hablándonos de qué retos trae consigo la transformación digital en las empresas, porque llevamos años escuchando estos términos, pero a la hora de la verdad, ¿qué cambios o qué acciones representa esto para las compañías? Perfecto, Natalia. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles a los que están conectados. Estuve pegando ahí una pequeña ojeada, veo varios clientes nuestros, veo algunos clientes nuevos. Entonces, como les decía Natalia, mi nombre es Eduardo. Yo el día de hoy quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes. Primero, un poco cómo nosotros estamos viendo el tema ya de esta normalidad, porque ya definitivamente no podemos hablar de un nuevo normal, sino esto ya es un tema normal. Cómo esto ha afectado un poco, como les comentaba Natalia, nuestra operación. Y de ahí finalmente vamos a hablar de algo que es muy importante, ¿no? Y que cada día vemos que aparece más, ya no solo entre nosotros las personas del área de TI, las personas que estamos en este mundo, sino que en general se empiezan a hablar, ¿no? Hace poco, o al menos nosotros acá en el Ecuador, estamos participando en un proceso electoral y muchos procesos electorales siempre han apuntado, ¿no?, al tema informático, siempre se generan dudas,
siempre hay ya hoy en día un componente de seguridad informática inherente a nuestras vidas. Entonces, siempre nosotros estamos ya pensando de alguna manera en cómo una brecha de seguridad nos puede afectar. Y no solo las brechas de seguridad nos van a afectar, ¿no? Sino también nosotros tenemos que, como compañías, empezar a pensar en que, si bien es cierto, nos hemos adaptado muy rápido, pero no podemos dejar de adaptarnos, ¿no? Siempre nosotros tenemos que estar pensando en cuál es el siguiente cambio que nosotros debemos elegir para nuestra compañía, cómo vamos a evitar que lo que nos pasó el año pasado en marzo, por ejemplo, nos vuelva a ocurrir, cómo estamos preparándonos para un evento parecido. Entonces, partiendo de esto, partiendo de que finalmente nosotros debemos volvernos, como lo cataloga la marca Citrix, una empresa fluida, nosotros hemos un poco separado en tres instancias qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Hasta ahora hemos visto siempre que viene la parte de lo esencial, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué vamos a hacer para que nuestra operación, pase lo que pase, siga operando? Valga la redundancia. Entonces, lo primero que nosotros siempre buscamos como área de TI y lo que ya nos hemos vuelto muy buenos, realmente todas las compañías hemos de alguna manera ya tenido éxito en esto, si no, obviamente no estuviéramos donde estamos hoy en día, es cómo manejamos un tema de interrupciones. Con todo lo que les he conversado del tema de seguridad, pues siempre están ya las actualizaciones, un gran tema. Finalmente, al tener una operación ya mucho más disgregada, hablamos también de, bueno, hay otras cosas que tenemos que evitar, ¿no? Tal vez cortes de energía, tenemos que cumplir ciertas normas, cómo vamos viendo nuestros nuevos competidores que van apareciendo. Finalmente, como tal, la brecha de seguridad, pues, y hoy en día ya agregamos con lo que nos ha ocurrido realmente a las pandemias. Las pandemias que tal vez todos quisiéramos que sea la última, pero finalmente pudiese no serlo. Entonces, aquí hay un camino que debemos ir recorriendo para ir pasando poco a poco de esto esencial, que es lo que hemos estado conversando, hacia una visión que nos brinde una oportunidad para aprovechar todo lo que está ocurriendo. Entonces, dentro de esto nosotros finalmente vemos que hay una opción para crecer, ¿ok? Siempre va a haber una opción para que nosotros podamos traer nuevas funcionalidades, innovar. Y lo que hemos visto es que muchísima de nuestra operación ha migrado a la nube, ya sea porque la pandemia fue un detonante o porque finalmente por un tema económico se vuelve mucho más ventajoso para las compañías mover ciertas cargas de trabajo. Entonces, ¿qué carga creo que el 99% de las empresas ya han movido a la nube? Es el correo electrónico, la colaboración, el tema de las reuniones. Por ejemplo, la plataforma Zoom que estamos usando hoy en día es una plataforma 100% basada en nube y esta plataforma obviamente tiene la ventaja de disponibilidad, accesibilidad, crecimiento, pago por uso, en fin, lo que todos ya sabemos de las nubes. Entonces, otras cosas que también hemos visto mucho son cuando estamos pensando en una instalación nueva, en que tenemos que reubicar cargas de trabajo, tenemos que reubicar localidades, por ejemplo, con el tema de la pandemia he visto que varios clientes nuestros acá en el país se han cambiado de oficina porque quieren reducir el espacio físico, ya que ya no necesitan ese espacio. Muchas de nuestras más grandes, nuestros más grandes consumidores de servicios entre los colaboradores de las empresas ya están trabajando desde casa. Entonces, finalmente, por ejemplo, esto en una nube es muchísimo más sencillo. También hemos visto, bueno, cuando hay fusiones, adquisiciones con una estrategia de, por ejemplo, como el uso de aplicaciones entregadas de la nube, por ejemplo, aplicaciones entregadas a través de Citrix, se maneja de una manera mucho más fácil. Y de ahí, obviamente, estamos pensando en, bueno, cómo vamos a innovar nuestro servicio, cómo vamos a entregar nuevas funcionalidades. Entonces, esto obviamente nos trae ya al uso, por ejemplo, de herramientas como nuestras propias computadoras portátiles. Muchas empresas cuando esto arrancó, pues optaron porque los empleados se conecten desde su portátil a equipos o servicios provistos por la empresa desde la red corporativa. Entonces, obviamente, esto de acá nos trajo algunas ventajas. Por ejemplo, vimos que las compañías podían, ya no tenían que contratar únicamente personas que eran de la ciudad. Por ejemplo, aquí en Guayaquil ya tenemos toda la libertad de pensar en que, bueno, voy a traerme o voy a permitir que tener, por ejemplo, colaboradores que sean de Loja, colaboradores que sean de Cuenca,
por ejemplo, colaboración que venga desde Quito, en este caso Natalia. Ella físicamente no está en el Ecuador, pero trabajamos a diario. De ahí, por ejemplo, vemos el tema de trabajo remoto. De ahí muchas veces las oficinas han cambiado de forma, ¿no? Mi oficina ya se pasó acá a mi casa y créanme, o sea, yo me siento muy cómodo, al menos el cambio ha sido realmente muy, muy bueno. O sea, mucho del tiempo que yo perdía yendo y viniendo a la oficina, pues ahora lo gano acá. Y finalmente creemos que esto, bueno, tal vez con el nuevo cambio de gobierno veamos que nos vaya a traer un nuevo modelo de contratación. Eso está por verse acá en el Ecuador. Entonces, ¿qué es con lo que les he comentado, ¿no? Cómo empezamos nosotros como TI a manejar un poco el tema del día a día y cómo de ahí fuimos o vemos que hay oportunidades donde nosotros ya podemos atacar problemas que se nos pudiesen presentar a futuro. Siempre decimos, bueno, pero ¿qué está entre lo que yo, o sea, qué se opone, ¿no? A que yo haga este cambio? Entonces, ¿qué se opone a que, por ejemplo, yo tenga una estrategia basada en un espacio de trabajo totalmente seguro, basado en la nube, por ejemplo? Entonces, siempre nos brinca esta palabra, complejidad. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, del lado izquierdo tenemos lo que siempre nosotros como área de TI hemos visto, ¿no? Las personas que se conectan de diferentes ubicaciones con diferentes tipos de dispositivos. Y eso, y ese grupo de personas, nosotros tenemos que eh, poder permitirles el acceso desde el data center. Obviamente, tenemos que permitir el acceso al data center, tenemos que permitir el acceso a aplicaciones que se encuentran en las nubes. Muchas empresas que trabajan con un esquema de sucursales también tienen que permitir el acceso. Y obviamente, como les comentaba, ¿no? Mucha de la carga de trabajo ya se ha ido migrando hacia las nubes y obviamente ya estamos empezando a hablar de un edge computing, donde el procesamiento tiene que ser hecho en sitio por la velocidad de respuesta que requerimos. Entonces, aquí vienen dos grandes polos, ¿no? El primero es, bueno, ¿cómo vamos nosotros como empleados, por ejemplo, a poder trabajar? ¿Cómo vamos a poder consumir todos los recursos que se encuentran del lado derecho, donde quiera que nos encontramos? Y obviamente el área de TI, nosotros en este caso, tenemos que ver, bueno, dónde vamos a poner las aplicaciones, en dónde va a estar la infraestructura en la que corren esas aplicaciones. Entonces, y obviamente siempre tenemos que pensar en que definitivamente tenemos que poder proteger todo lo que esté dentro de este gran contorno donde se encuentran todos estos elementos. Entonces, ahora bien, yéndonos un poco ya a lo que les decía, ¿no? Lo más importante hoy en día, cuando ya empezamos a tener todos estos elementos por separado, es un tema de la seguridad. Y obviamente seguridad en el pasado significaba que yo tenía que decirle al empleado, bueno, vamos a empezar a restringir ciertas cosas. O vamos a empezar, por ejemplo, a hablar de que vamos a tener ciertos controles adicionales a los cuales uno como empleado va a tener que someterse. Entonces, eso limitaba mucho un tema de elección. Ok, por ejemplo, antes cuando hablábamos de que, ok, solo me voy a poder conectar a la compañía desde un dispositivo que sea de la compañía, o solo voy a poder, por ejemplo, acceder al correo electrónico si es que estoy conectado vía VPN a la compañía. Entonces, eso fue cambiando, por ejemplo, con la idea de que, ok, vamos a mandar el correo a la nube. Entonces, muchísimas compañías, por ejemplo, ya tienen el correo disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no solo eso, sino que eso ha permitido que mejore la experiencia del empleado, porque, por ejemplo, ya el empleado no tiene que conectarse a una VPN o nosotros no tenemos que tener, por ejemplo, disponible el correo electrónico a través de nuestros balanceadores para que la gente pueda usar el servicio. Entonces, eso sin duda mejora muchísimo la experiencia. Y ahorita estamos hablando de correo electrónico, pero finalmente quiero que entiendan que el correo electrónico no es más que una aplicación. Entonces, la idea un poco es que ustedes vean cómo este cambio tan sencillo como de poder tener un servicio disponibilizado 24/7 ha permitido que las 82, o sea, que el 82% de las empresas que tienen el mejor rendimiento financiero se den cuenta de que tienen que enfocarse en la experiencia del usuario. Okay. Es importante, y eso no lo decimos nosotros, es un análisis que ha hecho la PricewaterhouseCoopers. Ellos se han dado cuenta de que
si nosotros nos enfocamos muchísimo en el tema de la experiencia del usuario, en las herramientas que ponemos a disposición del usuario, finalmente vamos a obtener un mejor rendimiento. Entonces, de esto, ¿qué podemos ya ir un poco ya tomando las ideas claves, ¿no? Finalmente, la infraestructura que nosotros montemos como TI, los servicios que nosotros pongamos a disposición, siempre van a recaer en que el rendimiento de las aplicaciones tiene que ser el óptimo. Las aplicaciones tienen que ser las adecuadas para que nuestra fuerza de trabajo, pues cada día esté rindiendo más. Entonces siempre debemos buscar cómo vamos a permitirles crecer a través del uso de aplicaciones. Cuando hablamos de que nosotros tenemos que poner a disposición de todos nuestros, o sea, de toda nuestra compañía, aplicaciones, vamos a poner servicios, vamos a digitalizar nuestro espacio de trabajo, hay algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que es si anteriormente, por ejemplo, la gente que venía a la oficina trabajaba con nosotros de 8 a 5 de la tarde, pues ellos solo consumían servicios de 8 a 5 de la tarde y nosotros como departamento de TI a partir de las 6 de la tarde podíamos pedir una ventana y trabajar. Sin embargo, como ahora estamos en esta nueva visión donde las aplicaciones están presentes en cualquier lugar, omnipresentes, están disponibles todo el tiempo, pues nuestros usuarios esperan que esas aplicaciones nunca tengan, mejor dicho, nunca tengan una caída y ellos no, ya es mucho más difícil conseguir una ventana de trabajo. Entonces, esto de aquí obviamente exige que nosotros seamos mucho más flexibles. Entonces, y hoy en día, pues vivimos en una economía de aplicaciones y eso no va a cambiar. ¿Ok? Eso vino para quedarse. Entonces, aquí es muy importante que ustedes entiendan que las aplicaciones y los servicios que nosotros pongamos a disposición de nuestros usuarios finales es crítico. Entonces, la idea acá es que entendamos que vivimos ya en una economía basada en aplicaciones. Precisamente, Eduardo, hablando de esta importancia de la tecnología en las empresas y bueno, también con las estadísticas que nos dabas anteriormente, ahora quisiera mencionar en detalle la infraestructura de las aplicaciones en la nube. Tengo entendido que el desarrollo de este tipo de infraestructura ha liderado la transformación del manejo centralizado de las aplicaciones y que ADC permite gestionar esta infraestructura. Entonces te quería preguntar, ¿cómo saben las empresas cuál es el producto adecuado para su carga de trabajo o para la cantidad de información con la que trabajan cotidianamente? A ver, aquí hay algo importante. O sea, para nosotros, por ejemplo, una herramienta como Citrix ADC es una herramienta que, que los que son clientes nuestros, ¿no? Y con los que hemos tenido la oportunidad de conversar este tema, pues yo les he dicho que lo vean como una navaja suiza. Tiene muchas opciones, es muy versátil, pero realmente hay 4 cosas o 5 cosas, de hecho, ¿no? Ya pensando más bien en un tema de visibilidad también que está al final, que se los voy a comentar, que me parece muy importante que ustedes tengan la idea clara, ¿no? Que lo primero es, tal como veníamos conversando en las diapositivas anteriores, hay un tema de disponibilidad, ¿ok? Que la disponibilidad tiene que estar ahí sin que nosotros tengamos presentes, bueno, o mejor dicho, sin que nuestros usuarios finales se enteren de que, ok, estamos corriendo las aplicaciones on-premise, hemos pasado la mitad de las aplicaciones hacia la nube, hemos hecho, por ejemplo, una descarga de trabajo hacia la nube en el sentido de que, ok, por ejemplo, para la gente que está en el sector de retail o para la gente que está en el sector de las universidades, que necesitan ampliar su carga de trabajo en una temporada específica del año, ya sea fin de año o matriculación, dependiendo de la vertical, ¿no? Entonces, siempre esperamos que esas aplicaciones estén disponibles. Entonces, una herramienta como ADC me permite garantizar esa disponibilidad, ya sea que entreguemos el servicio desde el data center o lo hagamos desde la nube. Ahora bien, cuando hablamos de que yo voy a tener mi aplicación presente en cualquier lugar, viene la segunda parte clave, que es, sí, ok, yo tengo mi aplicación presente en cualquier lugar, pero asimismo yo tengo que garantizar que mi aplicación va a tener el rendimiento adecuado sin importar en dónde se esté ejecutando. Entonces, nuevamente, debemos lograr volver transparente para el usuario si la aplicación se ejecuta desde nuestro data center o si se está ejecutando desde afuera. Finalmente, por ejemplo, hay otro pilar fundamental que nosotros logramos con una herramienta como nuestro ADC, que es un tema de seguridad.
Muchas veces cuando nosotros ya tenemos, ya hemos entrado en este tema de volcarnos hacia un desarrollo acelerado de aplicaciones, por ejemplo, he visto también que muchas empresas han adoptado el tema de metodologías ágiles, siendo Scrum la que más ha pegado acá, al menos en el mercado ecuatoriano. Entonces, la gente está empezando a desarrollar con mayor velocidad. A diferencia de antes, ya no hay esos ciclos largos de desarrollo para sacar una versión de un número. Ya no hablemos de un decimal como lo sacamos ahora, no, sino de un número entero. Antes salía la versión 1, la versión 2, la versión 3. Hoy en día con las metodologías ágiles, pues cada semana nos están sacando una versión en decimal, la 1.1, la 1.2, la 1.3. Entonces, si bien es cierto, entrar en una metodología ágil nos permite tener o nos permite dar mayor valor, por ejemplo, al área de desarrollo, pero también involucra pequeños riesgos que si los tenemos bien controlados, pues no hay ningún problema. Donde, por ejemplo, tal vez por agregar una nueva funcionalidad no hicimos un análisis al pormenor de cada uno de los componentes y vimos la seguridad. Entonces, al poner una capa como Citrix ADC delante de todo esto, pues nosotros podemos garantizar que la seguridad se mantiene tanto en el ambiente, por ejemplo, de producción como en el ambiente de desarrollo. Va a ser la misma seguridad que nosotros apliquemos a los dos ambientes. Y vamos a ver también cómo pues es muy fácil pasar de un ambiente al otro. Ahora, hay un tema también que nos impacta mucho, al menos en este tema de la economía de aplicaciones, cuando hablamos de un punto clave que son las APIs, perdón. Cuando hablamos de las APIs, y ya vamos a ver adelante que el tema de las APIs hoy en día es un mundo entero, pero las APIs es importante que nosotros entendamos algo clave. Cuando nosotros ponemos un servicio o exponemos nuestros datos a través de una API, la infraestructura en donde esté residiendo esta API, desde nosotros la entreguemos al mundo, tiene que centrarse no en la parte de seguridad, sino en la parte de funcionalidad. Entonces, ahí es donde Citrix ADC, con toda su capa de seguridad, puede quitarle carga de trabajo a esta infraestructura que hemos montado para dar este servicio, y eso la vuelve más ligera, que obviamente cuando estamos en una nube pública, eso significa un menor costo. Eso la vuelve más ágil y nuevamente eso nos permite a nosotros centrarnos en el desarrollo de SAPI, no en la seguridad. Y obviamente, como sabemos todos, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, siempre es importante tener un componente de visibilidad. Entonces, estos 5 pilares los podemos hacer con Citrix ADC. Acá voy a darles de manera muy rápida la parte técnica de cómo nosotros lo podemos hacer, ¿no? La primera parte es, bueno, si nosotros queremos mejorar el rendimiento, y tenemos una aplicación basada en HTTP, no necesariamente una aplicación web, también puede ser un web service que consuma una aplicación de celular. La idea es que podamos nosotros reutilizar esas sesiones, ¿no? Y que obviamente tengamos la capacidad de, si estamos en una red móvil, podamos reutilizar el canal y ya empecemos a pensar en conexiones en paralelo. Esto realmente es contenido bien técnico, pero la idea es que no hablemos en un esquema serial, sino que hablemos en un tema de paralelo. Mientras más conexiones paralelas se abran hacia nuestra infraestructura, más rápido los usuarios van a obtener sus datos. Por otro lado, como les decía, hay que reducirle carga de trabajo, por ejemplo, a nuestros equipos actuales, porque no necesariamente porque montemos nuevos servicios significa que tengo que poner nuevos equipos. Realmente a nivel de seguridad, lo más pesado es el tema del cifrado. ¿Ok? A nivel de seguridad, la tarea más pesada que tiene un procesador es cifrar. Entonces, el ADC tiene, la arquitectura del ADC permite que nosotros hagamos el cifrado de una manera mucho más eficiente. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, nos permite, si nosotros cogemos el ADC, hoy en día el virtual más grande que tenemos, creamos un clúster de 32 nodos y solo lo podemos hacer en la nube realmente, podemos manejar un throughput de 5 terabytes. Entonces, eso es como la idea, para que ustedes tengan una visión de qué tan escalable es una solución de ADC. Obviamente, esto se integra de manera nativa con las nubes más comunes y hay un tema de orquestación con esas nubes. Anteriormente teníamos una limitante. Nuestros equipos físicos pues no tenían mucha más capacidad que nuestros equipos virtuales. Hoy en día, con el desarrollo de nuevos procesadores, con el aumento de las capacidades en nube, pues ya no hay mucha diferencia. O sea, tenemos equipos
muy grandes que pueden procesar muchísimo tráfico, que corren 100% virtualizados en nube, y también tenemos su contraparte a nivel físico. Y definitivamente todas estas funcionalidades, todas estas ganancias que podemos obtener, nos van a servir a nosotros para poder brindar una mejor infraestructura, pero siempre tenemos que estar controlando, ¿no? Controlando que no haya, por ejemplo, mucha sobrecarga de trabajo en un solo equipo, que se distribuya de manera homogénea, que si, por ejemplo, ocurre algo con un site nuestro, pues el siguiente site tome la posta, y esto que se vuelva transparente para nuestros usuarios. Entonces, todo esto de acá nos va a permitir darle al usuario, como les decía en una diapositiva anterior, una experiencia sin fricciones. Si alguien tiene una duda, pues les pediría que la escriban en la ventanita del Question and Answers para que nosotros podamos responderla al final. Entonces, continuamos. Entonces, en la parte de elección total, ¿ok? Ahora viene para nosotros como el área de TI, bueno, ¿dónde vamos a ejecutar estas cargas de trabajo? Entonces, estas cargas de trabajo normalmente han residido en el data center. Hoy en día se están moviendo a la nube. Pero, finalmente, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos que muchas de estas se vayan directamente hacia un servicio, por ejemplo, un software basado en servicio, o hacia un tema de una plataforma basada en servicio, que es como que el nivel intermedio. Entonces, nosotros como área de TI tenemos que saber y tener, por ejemplo, infraestructura, y tenemos que tener componentes que nos permitan a nosotros administrar y integrar desde un solo sitio todos los recursos, ya sea que estén en el data center, ya sea que estén en la nube o que estén en un proveedor. En este caso, por ejemplo, ADC tiene una gran ventaja, y es que, como ustedes pueden ver acá en la esquina superior e inferior, perdón, derecha, nosotros tenemos muchísimas formas, o sea, le llaman formas, ¿no? Citrix, y tenemos muchísimas versiones de nuestro appliance, pero todas tienen algo en común, y que es una gran ventaja frente al resto del mercado, que todas están basadas en el mismo firmware, ¿ok? Hoy en día ustedes tienen una instancia virtual de Citrix ADC, hacen una configuración, descargan esa configuración, la suben en una instancia física y les va a funcionar. Y es el mismo firmware. Ustedes no tuvieron que hacer ningún cambio. Entonces, imagínense la velocidad que ustedes van a ganar cuando empiecen a hacer pases de producción, perdón, de desarrollo hacia producción, o por ejemplo, si tienen que ir a una parte de calidad, pasar por una etapa de calidad. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros ganar muchísima agilidad. Por otro lado, por ejemplo, ya viene también el tema de que tiene que integrarse con orquestadores. Por ejemplo, si tenemos nosotros varias nubes, finalmente en algún punto vamos a querer tener una herramienta que las orqueste. La más popular es OpenStack, pero ya hay otras. Por ejemplo, Red Hat tiene muchísimas herramientas. Y finalmente, el tema de seguridad. En muchos casos ya hemos visto que la gente está optando por tener un tema de, ok, quiero una herramienta que me dé, por ejemplo, un doble factor de autenticación. Entonces, Citrix ADC no solo puede agilizar la herramienta, disponibilizarla desde cualquier lugar, sino que también le pueden poner una capa de autenticación adicional a su herramienta. Entonces, una capa que, por ejemplo, antes posiblemente requería mucho desarrollo dentro de nuestra aplicación. Entonces, aquí ya, por ejemplo, viene otro concepto, que no solo es una nube híbrida, sino que también viene un concepto de cero confianza, ¿ok? Nosotros vamos a tener un ambiente donde no vamos a confiar en ningún dispositivo, y la confianza va a estar dada por ejemplo, el tipo de dispositivo que vamos a usar, ¿ok? Que es lo que vemos en la parte superior izquierda. La confianza va a estar dada, por ejemplo, en si el dispositivo cumple o no con ciertas reglas. Por ejemplo, va a haber el tema del doble factor de autenticación, ya no lo va a hacer la aplicación, lo va a hacer el ADC. Entonces, esta confianza se va a ir dando o va a ser monitoreada constantemente durante la conexión. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos aplicaciones como las que vemos en este recuadro y las queremos entregar, ya sea, como les decía, desde cualquier lugar que se encuentre, por ejemplo, ustedes con el ADC van a poder entregarlas a través de un gateway unificado y obviamente con un doble factor de autenticación, que de repente muchas aplicaciones nativamente no lo soportan. Entonces, eso nos da, como les decía, una consistencia
mediante el uso, obviamente ganamos una seguridad y es mucho más rápido tener un tema de integración con nuevas seguridades. Esto nos lleva a pensar que voy a poder correr en varias nubes. Por ejemplo, si tuviera una base de datos basada, mi tecnología de base de datos fuera Oracle y yo quisiera correr en una nube de Oracle, pues hay una instancia de ADC que está optimizada para la nube de Oracle. Pero, por ejemplo, yo tengo otras aplicaciones que ocurren en la nube de Microsoft, en la nube de AWS, pues tenemos cómo correrlo allá. Entonces, esto nos lleva a tener una economía predecible, que nosotros sabemos que vamos a poder, o que, por ejemplo, una nueva aplicación me va a costar cierta cantidad de dinero porque es un servicio que voy a estar pagando de manera recurrente. Y finalmente, esto va a ir creciendo o decreciendo en la medida que la operación me lo pida, ¿no? Entonces, ahora también, obviamente, viene con el tema de DevOps. Cuando queremos orquestar ya diferentes nubes, casi que nos vemos obligados a automatizar muchas tareas y obviamente esto requiere desarrollo. Entonces, herramientas como ADC tienen un componente, muchos componentes que pueden ser administrados de manera remota o integrados, por ejemplo, a través de APIs. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en qué nosotros queremos asegurar, como les decía. Por un lado, que los usuarios puedan manejar o llegar de manera segura a las aplicaciones, pero por otro lado también queremos asegurar las aplicaciones como tal y como les decía, vamos a empezar a pensar ya en que vamos a asegurar las APIs, porque finalmente lo que se viene es una economía de APIs, ¿no? Es pensar en que nosotros como compañía, por ejemplo, el retail, nuevamente se me ocurre, las compañías, por ejemplo, del sistema financiero, que quisieran empezar a monetizar sus datos, de alguna manera lo van a tener que exponer y eso casi seguro va a ser a través de una API. Entonces, aquí viene un punto muy importante, ¿ok? Cuando nosotros ya hablamos de que queremos monetizar nuestros datos o de las APIs, tenemos que empezar a pensar seguridad, ¿ok? ¿Cómo voy a garantizar que no tengo vulnerabilidades en estas APIs que exponen mis datos? ¿Cómo voy a garantizar que estas aplicaciones están seguras en donde yo las haya puesto? Y aquí viene nuevamente otra investigación que hicimos que es, no lo hicimos, lo hizo Citrix, perdónenme, es que el 92% de las vulnerabilidades no están en la red, están en las aplicaciones. ¿Ok? Y no quiere decir con esto que tengamos un equipo de desarrollo que no es un equipo que está a la altura de todo lo que demanda el mercado hoy en día, sino que naturalmente cuando el área de infraestructura o al menos el área de redes desarrolla un nuevo protocolo, ellos lo desarrollan con seguridad como uno de sus focos, como uno de sus objetivos primarios. Pero cuando nosotros le pedimos a nuestro equipo de desarrollo que saque una aplicación, finalmente lo que buscamos es la funcionalidad, ¿no? Inclusive dependiendo del escenario, muchas veces podemos hacer ciertas concesiones a nivel de seguridad en pro de la funcionalidad. Y obviamente esto es normal, o sea, esto con todas las personas que yo he visto o con todas las compañías que he visto acá en el Ecuador que están aplicando metodologías rápidas, metodologías ágiles, perdón, pues ellos están dispuestos a correr cierto nivel de riesgo. Mientras esté dentro de los parámetros de la operación, pues ellos lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos proteger sus aplicaciones? ¿Cómo podemos proteger sus APIs? Es muy sencillo. O sea, una de las tres cosas más rápidas que tenemos que hacer y las claves para tener una protección de un buen nivel son, primero, mitigar ataques de negación de servicio, que se han vuelto uno de los ataques más populares en la red hoy en día. Segundo, que queremos tener un firewall de aplicaciones. ¿Por qué web y cuál es la diferencia contra un firewall perimetral? El nivel en donde trabaja. Ya no hablamos, por ejemplo, de capa de red, sino ya estamos hablando dentro de la aplicación. Yo quiero un firewall que sea especializado en el tráfico de mi aplicación, independientemente de la red, ¿no? Y finalmente también queremos ver a los bots. Los bots son esos pequeños motores que están escaneando el Internet, escaneando la red para encontrar cualquier información. Hay bots muy buenos, por ejemplo, los bots de Google. Si nosotros desarrollamos bien nuestra aplicación, pues ya podemos aparecer en un buen puesto dentro del ranking de las búsquedas, pero hay bots que no lo son. Entonces, a nosotros, con nuestro ADC, nos permite este manejo de bots empezar a definir
y decidir qué bots pasan. Ok, por ejemplo, ok, yo quiero que pasen ciertos bots que exponen mi aplicación en motores de búsqueda, ciertos bots que, por ejemplo, permitan actualizar cierta información o ciertos bots que den funcionalidades adicionales, por ejemplo, integraciones tal vez. Entonces, eso de ahí nosotros son los tres pilares fundamentales que nosotros queremos proteger. Por otro lado, como les decía, no, hay que proteger las aplicaciones, así estén en la nube pública, así estén en nuestro data center, así se encuentren en una sucursal, tenemos que protegerlas. Y finalmente, ¿qué ha pasado? Cuando hablamos ya de que anteriormente, hablamos de la arquitectura, anteriormente nosotros teníamos todo en un solo stack, ¿no? Teníamos cerca la base de datos del middleware y teníamos casi que ahí pegado cualquier servicio que exponga este middleware al mundo, ya sea una capa web, por ejemplo, web como un cliente HTML o, por ejemplo, a través de un web service donde tenemos que interactuar con alguna otra interfaz. Entonces, hoy en día esta capa está abierta. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, ustedes la palabra que más oyen es contenedores, ¿no? Que vamos a desarrollar sobre Dockers. No, es que estoy desarrollando o que estoy usando Kubernetes para administrar todo esto. No, es que ya tengo que empezarme a meter en un tema, por ejemplo, de seguridad a nivel del contenedor o quiero, por ejemplo, un firewall en contenedor. De hecho, hay un sabor de Netscaler que es un contenedor. Entonces, todo esto de acá ha hecho que esta arquitectura se abra y ustedes tienen que tener una herramienta que también permita adaptarse a esta arquitectura dispersa. Entonces, todo esto de acá ha generado que ustedes como compañía requieran tener, primero, una postura de seguridad consistente, que siempre sea la misma. Por ejemplo, la más común hoy en día. Yo voy a pasar de la versión 1.1 de TLS a la 1.2 y pasado mañana voy a pasar a la 1.3, que es lo que me exige el estándar, es lo que me exige el mercado, es lo que me exigen mis pares si es que tengo que intercambiar información con ellos o exponer datos. Yo tengo que poder cumplir con todas las regulaciones. Por ejemplo, en el sector financiero esto es importantísimo. Y finalmente, yo necesito ser ágil. Yo debo responder rápido a cualquier cambio. Por ejemplo, si recuerdan algunos años atrás, cuando salió SSL versión 3, salió como, wow, el nuevo protocolo, mucho más seguro. Meses después descubrieron una falla terrible. Entonces, esos cambios rápidos, por ejemplo, si ustedes tienen servicios dispersos, implicaría hacer cambios en diferentes puntos de toda su arquitectura. Si tenemos centralizado y administrado, por ejemplo, nuestros ADCs desde una sola consola, que se la conocía como MAS, ahora se la conoce como ADM, pues es sencillamente desplegar una política. Y de ahí, esto nos lleva a que siempre vamos a buscar tener una implementación sencilla, ¿no? Que sea algo fácil de usar, que sea algo que aprende, por ejemplo, lo ideal, ¿no? Uno aprende una vez y lo repite N veces. Nuevamente, indistinto del tamaño del equipo, indistinto de la configuración del equipo, indistinto de si es una versión física o una versión virtual, siempre queremos que sea fácil de usar. Ideal también poder tener esa flexibilidad como ustedes la tienen con Citrix, donde pasan las aplicaciones, por ejemplo, el desarrollo que ustedes tienen para ciertas aplicaciones a nivel del ADC, lo mueven a otro equipo, como les comentaba, podría ser un esquema físico, luego lo paso a un tema virtual porque quiero hacer un cambio, un desarrollo, luego lo vuelvo a revertir hacia el físico. Esa flexibilidad siempre es deseable. Y como les comentaba, un producto como ADC que siempre mantiene el mismo nivel de código en todas sus versiones, pues es muy sencillo de desplegar, es muy sencillo de que ustedes lo pongan en producción. Entonces es cuestión de hacer un push y todas sus instancias están actualizadas. Ahora, toda esta simplicidad también tiene que venir no solo para el lado de los desarrolladores, tiene que no venir solo para el lado, por ejemplo, del área operativa, sino que para nosotros también debe ser algo que nos facilite el uso. Y ahí es cuando nosotros con Citrix ya empezamos a hablar de una experiencia de usuario, pero a nivel del administrador. ¿Ok? Donde nosotros tengamos, por ejemplo, avisos sencillos, que no nos envíen un log complejo que solo un correlacionador de eventos lo entiende, sino que, por ejemplo, nos digan, bueno, ha habido un incremento en el tiempo de respuesta de este componente de la red, tal como se ve acá, ¿no? Que le digan, por ejemplo, anteriormente el servidor A me respondía en tanto tiempo, hoy en día me responde en el doble de tiempo. Entonces, como el balanceador tiene esa posición privilegiada dentro de la red, ustedes pueden tener esa visibilidad y ser proactivos. Ustedes como administradores, ustedes como área de TI, decir, bueno,
empezamos a experimentar una latencia, mucho antes de que el usuario final lo detecte. De ahí la idea es que ustedes puedan identificar, bueno, la latencia proviene de qué parte, o sea, la latencia proviene dentro de nuestra infraestructura, proviene dentro de nuestra organización, o finalmente, por ejemplo, podemos decir que la latencia proviene de la conexión hacia el usuario final. Inclusive podemos medir cuánto tiempo le demora a la aplicación en cargar, hacerle un render en la pantalla del usuario o en el dispositivo del usuario. Entonces podríamos saber, bueno, es para estos usuarios o estos usuarios que tienen esta versión son los que están siendo afectados. Entonces, todo eso lo podemos hacer a nivel de NetScaler. Y claro está que nos avise y nos diga, ok, vamos a, por ejemplo, hacer un detalle o vamos a tener un detalle, por ejemplo, de el score de nuestra aplicación o, por ejemplo, cuál de todos los componentes de nuestra aplicación es el que me está fallando. Por ejemplo, la capa de autenticación, si hablamos de un esquema disperso, no está bien. Tenemos la capa, por ejemplo, de presentación, está bien, pero vemos que el tiempo de demora se genera cuando descargamos un reporte o cuando mandamos a generar un reporte en PDF, por ejemplo, eso se está demorando en empujarse. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener toda esa información y ustedes tengan esa acción. No digan, bueno, la capa de autenticación está bien, el resto está bien, el problema es en los reportes. Entonces, los reportes representan el 20% del tráfico de nuestra red. Entonces, ok, no es que tenemos una afectación masiva. Finalmente, la idea es que ustedes tengan un despliegue consistente, que ustedes puedan, lo mismo como les he venido diciendo, ¿no? Lo que ustedes desplieguen en su laboratorio o en su con su equipo de desarrollo, lo puedan llevar al área de producción y no tengan que hacer ningún cambio muy complicado. Esto que dice modelo basado en políticas es algo clave. Para las personas que han tenido la oportunidad de trabajar con alguna herramienta como un balanceador, han visto que nuestro mayor competidor utiliza un lenguaje que realmente a mí me resulta un poco complicado. Entonces, ¿cuál es la idea de Citrix? Que ustedes no tengan que aprender un nuevo lenguaje, ¿ok? Que ustedes puedan crear políticas y que esas políticas, independientemente de la versión del firmware, así la versión del firmware cambia, así salgan nuevas funcionalidades, se mantenga común. Entonces, para las personas que yo veo acá que tienen un ADC, después de un tiempo ya empiezan a conocer cómo escribir, ¿no? Y siempre van a saber que para llamar a ese componente del tráfico, pues lo vamos a llamar de esa forma, independientemente si nos referimos, por ejemplo, al módulo de seguridad, si nos referimos al módulo de DNS, si nos referimos al módulo de cifrado o al módulo del Web Application Firewall, siempre es el mismo nombre o es una política muy similar. Y de ahí, como les comentaba, tiene que ser abierto. Ok, yo, por ejemplo, debo poder llamar al ADC desde un administrador de infraestructura de Cisco, que es un administrador muy popular. Por ejemplo, debo poder llamarlo con OpenStack, debo poder llamarlo, por ejemplo, desde una administración de una nube pública como AWS, como Azure. Todo eso debe venir. Entonces, ¿qué ha hecho Citrix? Citrix tiene el ADM, como les decía, que es un administrador que les permite a ustedes manejar desde un único punto toda su infraestructura de ADCs, tener una visibilidad de todo lo que está ocurriendo, obviamente crear flujos de configuración personalizados. Entonces, esto de aquí nos permite a nosotros que en el momento que salga un nuevo servicio, pues damos play en ese flujo y ya el flujo completa unas tareas, las tareas específicas. Dar de alta un servicio en el backend, cifrarlo, protegerlo, balancearlo, ponerlo en una disponibilidad con los diferentes proveedores de Internet que tengamos. Todo eso lo van a hacer. Y la idea es que ustedes puedan tener una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí lo importante es, o el mensaje que queremos entregarles es que Citrix es la única empresa que les va a dar una solución donde ustedes pueden entregar cualquier tipo de aplicación sobre cualquier dispositivo. El día de hoy hemos visto cómo podemos entregar aplicaciones a web, que son la mayoría de aplicaciones que hoy en día manejamos, a web services también, y cómo podemos tener, por ejemplo, un tema de analítica estructurada muy potente para poder tomar decisiones en base a eso. Entonces, solo con Citrix ustedes van a poder ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en cualquier punto de su red, desde cualquier dispositivo, ya sea, como les decía, que lo entreguemos esto a través de nuestro gran, ya conocidísimo Virtual Apps o CNAP, como lo conocían antes, o una aplicación que ustedes hayan desarrollado en casa, un microservicio, una API, una página web, que la queremos entregar. Y la idea es que la seguridad se adapte,
¿ok? Como les comentaba, o sea, vamos a pensar siempre en un esquema de cero confianza y la seguridad se la va a ir ganando el usuario en la medida que él cumpla con los parámetros establecidos. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Espero que esto les haya dado como que una visión un poco macro y la idea es que ustedes también puedan entender un poco, bueno, cómo vamos a ir cambiando o cómo ha ido cambiando en estos últimos meses la perspectiva. Hemos visto muchísimo ya acá en el país el ingreso de todo este desarrollo, ¿no? De todo este cambio a nivel de cómo vamos a poner nuestras aplicaciones a disposición de nuestros usuarios finales. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Aclaraste bastantes cosas. Para cerrar, me gustaría mencionar que hoy en día, con el avance de la tecnología en la nube y los riesgos cibernéticos que también nos mencionabas, es mucho más importante planear el cambio, especialmente cuando este ayuda a fortalecer la infraestructura de TI ya existente. Así que antes de terminar el evento, quisiéramos darle 5 minutos al público para que haga preguntas o si quieren recibir comentarios también son bienvenidos. Ya tenemos una preguntilla por ahí, pero antes quiero, por favor, recordarles que se aseguren de completar la encuesta que les vamos a enviar al terminar, al momento de que se acabe el seminario, para que puedan participar en un sorteo que publicaremos en las redes sociales. El ganador también va a ser publicado en nuestras redes sociales. Entonces, Eduardo, quería preguntarte, bueno, tú mencionabas la versatilidad de Citrix, estabas hablando en un momento de eso, y justamente un participante, Galo Picoita Bermeo, nos preguntó, Eduardo, buenas tardes. Si tenemos ADCs físicos, ¿es posible pasar a ADCs virtuales reutilizando parte de la inversión realizada? Va a depender, Galo. En el caso particular de ustedes, el ADC físico sí podríamos virtualizarlo, ¿ok? Pero habría que ver la funcionalidad específica que ustedes desean ganar. Entonces, y también hay que entender en dónde va a correr la instancia o cómo quieren que corran estas nuevas instancias que ustedes desean. Entonces, podemos pensar en ampliar el ADC, partirlo, va a implementar, o sea, la implementación va a ser, en el caso de ustedes, dependiendo de cómo quieran el nuevo servicio o dónde quieran ubicarlo. Entonces, ellos sí tienen cómo hacer ciertos cambios con el ADC que tienen. Ok, entiendo. Bueno, los animamos a que hagan más preguntas, si tienen más preguntas o más comentarios, ya que estamos aquí con una persona experta, mientras el público se anima a hacer otras preguntas. Bueno, Galo te dice que muchas gracias. Yo quisiera preguntarte qué tan compleja es la implementación de Citrix ADC en un entorno híbrido. Muy sencilla, Natalia. Realmente la implementación, cuando hablamos de una nube pública, toma el despliegue como tal de la ADC, toma minutos. Citrix tiene ya cargadas imágenes en los 3 marketplaces más grandes. Hablo de AWS, Azure y Google Cloud. Entonces, es cuestión de ir al marketplace, desplegar la imagen, esperar que se despliegue y empezar a trabajar. Si estamos hablando de una migración, por ejemplo, de un data center físico a un virtual, pues es cuestión de llevarnos las políticas, es cuestión de llevarnos las reglas ya existentes y empezar a aplicarlas en la nube. Entonces, se vuelve muy sencillo el despliegue, es muy fácil. De igual forma, si por A, B, C motivo ustedes regresan del data center virtual al data center on-premise, también regresamos o sea, nos traemos las políticas de vuelta, las aplicamos en el ADC físico, por ejemplo, si tuviesen un ADC físico, y todos seguimos operando con normalidad. Maravilloso. Tenemos otra pregunta de David Gallo. Él nos dice, ¿cuál es la ventaja que ofrece Citrix ADC para el acceso externo hacia los recursos empresariales? Muy buena pregunta. Citrix tiene un módulo específico que se lo conoce como Citrix Gateway. Nuestro módulo tiene un enfoque de unificar todos los accesos a los recursos de la empresa, independientemente de dónde se encuentren los accesos. Entonces, para comentarles un poco, hoy en día, por ejemplo, cuando queremos abrir una aplicación que se encuentra de manera local en el data center on-premise, nos toca pensar en una VPN, porque queremos asegurar el tráfico, porque es una aplicación que tiene información sensible de la empresa.
Con Citrix Gateway, nosotros no tenemos que crear un túnel VPN completo, sino que el gateway es el que expone la aplicación a través de una conexión cifrada, a través de una conexión con TLS, con todas las seguridades del caso, y los usuarios lo que hacen es acceden al gateway una vez que se autenticaron contra el gateway, por ejemplo, con doble factor de autenticación. Nosotros, de hecho, tenemos una tecnología que se llama N-Factor, ¿no? Factor N. Si el gateway detecta que hay, por ejemplo, algo que ha cambiado desde la última vez que el usuario se autenticó, digamos que cambió algo tan simple como la IP, él puede empezar a aplicar más capas de seguridad, por ejemplo, requerir, por ejemplo, una verificación vía token, en fin, o sea, hay muchas maneras de autenticar. Entonces, una vez que ya hemos satisfecho, perdón, la parte de las aplicaciones, de la autenticación, ahí sí mostramos las aplicaciones, y el usuario nunca se conecta directamente a la aplicación, sino que se conecta a través de un gateway y de ahí accede al recurso. Entonces, esto lo podemos hacer para recursos que se encuentren on-premise. Eso también, por ejemplo, podemos pensar para aplicaciones que se encuentren en la nube. Y si ustedes, como usuarios, por ejemplo, tienen una aplicación donde me dicen, bueno, yo tengo, por ejemplo, una aplicación en un dispositivo móvil, Eduardo, y yo quiero que mis usuarios accedan al data center utilizando ese dispositivo móvil. Entonces, podemos pensar en hacer, por ejemplo, una micro VPN, donde yo creo una VPN solo hacia esa aplicación que se encuentra en el dispositivo móvil, el resto del dispositivo móvil navega directo al Internet y solo esa aplicación me consume recursos dentro del data center. Entonces ya no tengo que abrir, por ejemplo, todo un tubo y mandar toda mi navegación hacia el data center para hacer el Internet. Por ejemplo, ahora solo lo puedo hacer a nivel de aplicación. Podemos, por ejemplo, también proteger o disponer detrás de la ADC recursos como file servers. Podemos poner, por ejemplo, clientes que tengan alguna aplicación que requiera un tráfico que ni siquiera nosotros pensemos en disponibilizarlo al mundo. Podemos, por ejemplo, también utilizarlo para hacer single sign-on. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos proteger las aplicaciones corporativas. Y todo eso, pues, ya viene incluido dentro de un tema del licenciamiento de licenciamiento de Gateway, y que, por ejemplo, en la versión, me parece, la versión premium de la ADC, pues no hay un límite de licenciamiento. O sea, no es como un firewall tradicional que ustedes tienen que licenciar por usuario. Acá es la capacidad del equipo. Perfecto. Bueno, Galo nos hace otra pregunta. Sí, como tiene una inquietud. Entonces dice, ¿puede ser posible que nosotros contratemos el servicio con TecnoApp y ustedes se encarguen de la implementación, configuración inicial y de la gestión del servicio durante el tiempo del contrato? La implementación podría ser en un centro de datos de Ecuador como Telconet, Cedia o Lumen, o en su defecto AWS o Azure. Sí, por supuesto. Realmente, o sea, ya tenemos varios clientes que se han ido a nubes privadas, como las que menciona Galo, como Telconet, Lumen, y también clientes que los hemos llevado a la nube. En el tema de nube, ustedes, por ejemplo, si tienen ustedes ya un despliegue en AWS, pues nos montamos y gestionamos el despliegue en AWS. Si no, nosotros mismos los ayudamos y les proveemos todo lo que es el ambiente de Azure o AWS, y podemos ver cualquiera de las dos opciones, estamos disponibles. O sea, tenemos gente que sabe de Azure, gente que sabe de AWS, y conocemos el producto del balanceador. Entonces, cualquiera de las opciones, Galo, es totalmente válida, ¿no? Lo importante ahí es cómo vamos a manejar la gestión y dejar definido si ustedes quieren que nosotros, por ejemplo, monitoreemos. En fin, eso podemos conversarlo, pero totalmente válido, Galo. Ya lo hemos hecho varias veces y tenemos clientes que funcionan hoy en día así. Súper. Bueno, creo que no hay más preguntas hasta el momento. Tuvimos estas dos preguntas. Por el momento no tenemos más. ¿Tú quisieras mencionar algo más, Eduardo, de pronto algún tipo de consejo o comentario final que quisieras darle a las personas que nos acompañaron el día de hoy y que tal vez quieren implementar ADC o productos de Citrix en sus infraestructuras? No, no lo digamos como un producto de Citrix, Natalia. Realmente esto ya es más bien un tema de que me parece que muchos de nuestros clientes manejan cosas críticas, claves,
a su vez yo soy cliente de ellos en los servicios que ofrecen. Entonces, sí quisiera dejarlos con el mensaje de que hoy en día la seguridad es primordial, ¿ok? El tema de seguridad es crítico, no solo porque obviamente ustedes como empresas van a tener pérdidas económicas, si hablamos por ejemplo de un ataque de ransomware, eso justo conversábamos ayer con David, ¿qué sucede, no? Cuando por ejemplo tenemos una vulnerabilidad. Entonces, mi pedido es, ok, o sea, es muy importante que el mensaje que ustedes se lleven del día de hoy, aparte de que ADC les va a ayudar con todo esto, es que la seguridad, más que nunca, es primordial en nuestros ambientes de tecnología. Entonces, la seguridad puede afectarles a ustedes, asimismo puede afectarnos a nosotros como clientes de ustedes en los productos o en los servicios que ustedes brindan. Entonces, es muy serio el tema, ¿no? Y ustedes tienen que pensar en que este mundo, y mientras más vamos haciendo un esquema de transformación digital, más vulnerabilidades van a empezar a aparecer, más ataques, más actores dentro de este mundo de la seguridad. Entonces, sí es importante que el camino que ustedes elijan como la parte para su seguridad, lo tomen con una empresa, por ejemplo, como Citrix, que piensa en un tema global, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera dejarles como mensaje, o sea, que piensen en la seguridad como un todo. Hoy en día hemos pasado de una etapa donde si somos reactivos, ya es tarde, tenemos que ser proactivos. Y en el tema de seguridad, más que nunca, tenemos que tratar de estar un paso más adelante y se los digo como les comentaba, o sea, como cliente, o sea, a mí me gustaría que muchas de las empresas, que soy cliente, ¿no? Eh, no tengan brechas de seguridad como las que vimos en un banco esta semana. Entonces, eso realmente quisiera decirles, ¿no? Que busquen partners, que busquen marcas que estén presentes en el mercado y que les garanticen que van a estar con ustedes durante los momentos bonitos y durante los momentos no tan buenos, ¿no? Que es donde realmente más uno espera que su partner lo apoye. Entonces, eso realmente por lo ocurrido esta semana acá en el país con un banco, entonces sí quisiera que nos tomemos la seguridad de una manera muy seria. Perfecto. Bueno, creo que por ahora no sería nada más. Por favor, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Estaremos haciendo anuncios importantes. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Creo que hoy logramos entender qué tan importante puede ser la gestión y la seguridad de una infraestructura para aplicaciones en la nube. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que este webinar fue posible gracias a TecnoApp, quienes son un canal oficial de las soluciones de Citrix. Si tienen más preguntas o comentarios, por favor no duden en visitar nuestra página web, contactarnos para poder ofrecerles las soluciones que necesiten. Bueno, listo. Gracias, Natalia. Gracias a todos. Un gusto a los que no he conversado hace tiempo, a los clientes que veo por acá también. Mucho gusto saludarlos. Que tengan una Gracias. excelente tarde.